En este vídeo vamos a ver qué son las identidades notables y por qué es interesante aprenderlas. Las identidades notables no son más que unos cálculos algebraicos que vale la pena memorizar por la recurrencia con que aparecen a la hora de resolver problemas y trabajar en matemáticas. Además, son especialmente útiles a la hora de factorizar polinomios, que es lo que aprenderemos a hacer en los próximos vídeos. Bien, entonces aquí veremos las identidades notables básicas que luego nos servirán para factorizar polinomios. La primera de estas identidades notables es el cuadrado de la suma. Y esta identidad nos dice cómo calcular el cuadrado de una suma. Es decir, tenemos una suma de dos elementos, A y B, que son dos elementos algebraicos cualesquiera. Pueden ser polinomios, números, incógnitas en una ecuación, lo que sea. Entonces la identidad notable nos dice que al calcular este cuadrado el resultado es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más dos veces el primero por el segundo. También se dice a veces en otro orden, aunque en realidad es lo mismo, pero a la hora de memorizarlo es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Bien, ¿por qué es cierto que esto es igual a esto? Para comprobarlo, simplemente hay que hacer el cálculo. A más b al cuadrado, que es a más b, por a más b. Y ahora aplicando la regla distributiva tenemos a por a al cuadrado, a por b, ab más ab, b por a es más ba y b por b es b al cuadrado. Pero como AB y BA son lo mismo, esto es igual a al cuadrado más dos veces A por B, si los agrupamos, más B cuadrado. ¿Cómo podemos aplicar esta identidad? Por ejemplo, nos puede aparecer una ecuación en que tengamos el término x más 2 al cuadrado. Y entonces queramos simplificarlo. Pues para simplificarlo aplicamos la fórmula. En este caso el papel de A lo juega la x y el papel de B lo juega el 2. Entonces apliquemos la fórmula, es cuadrado del primero más el doble del primero, x, por el segundo, 2, más el cuadrado del segundo, 2 al cuadrado es 4. Así que esto es igual a x al cuadrado más 2 por 2, 4, x más 4. También podemos aplicar esto con números, a veces nos puede ser útil para simplificar cálculos. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo hacer 2 más 3 al cuadrado. Por un lado, esto sabemos que es 5 al cuadrado, que es igual a 25. Pero por el otro, podemos aplicar la identidad notable. Por ejemplo, tenemos el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Y esto qué nos da? Aquí tenemos 4, más 2 por 2, 4 por 3, 12, más 3 al cuadrado, que es 9. ¿Y esto qué nos da? Pues 9 más 4, 13, más el 12, nos da 25. Como ya sabíamos que tenía que dar. Y de hecho, para ir un paso más allá, podemos aplicar esta fórmula recurrentemente para calcular cosas como x más y más z todo al cuadrado. Para calcular esto tenemos dos alternativas. O bien hacemos como antes, x más y más z por x más y más z y distribuimos cada elemento y así sucesivamente y hacemos todo el cálculo. O aplicamos la identidad notable. ¿Cómo la aplicamos si tenemos tres elementos? Bueno, imaginemos que ponemos un paréntesis aquí. De manera que tratamos estos dos elementos como uno solo. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Qué pasa? Que ahora volvemos a tener el cuadrado de la suma. Pues bueno, volvamos a aplicar la misma identidad notable. El cuadrado del primero
más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y ahora aquí, ¿qué hacemos? Pues tenemos 2z multiplicando x más y, aplicamos la distributiva, 2zx más 2zi, más el z al cuadrado. Y esto al final queda una forma muy bonita porque es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, más dos veces esto de factor común a todos los productos cruzados. Es decir, dos veces todos los productos posibles que podemos hacer entre los tres. Esto es dos veces xy más xz más iz. Todas las combinaciones de pares de 2 que podemos hacer. Y este es el resultado. Os invito a que hagáis, por ejemplo, en el caso en el que hay 4 elementos. Vamos ahora con la segunda de las identidades notables importantes, que es el cuadrado de la resta. Si hemos entendido la identidad anterior, esta es tremendamente fácil, ya que nos dice cómo es a menos b al cuadrado, a diferencia de antes que era a más b. Y esto cómo es, pues es el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. O lo que es lo mismo, cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Muy sencillo, si hemos entendido el anterior es aplicar lo mismo cambiando el más por el menos. Y ahora vamos con la tercera y última de las identidades notables esenciales, que es la suma por diferencia. Esta identidad nos permite simplificar expresiones del tipo suma a más b multiplicando a una diferencia de las mismas cosas, a menos b. Y esto queda, pues da diferencia de cuadrados, es decir, cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Esa es la manera sencilla de recordarlo. Vamos a comprobar que esta identidad notable es cierta, otra vez haciendo el cálculo explícito, es decir, calculando mediante la distributiva. Empezamos a por a al cuadrado, a por b, pero ojo, no por b, sino por menos b, con lo cual nos queda menos ab. Ahora b por a, que es este cálculo, y ahora b por menos b, que nos queda menos b al cuadrado. A por b menos, o sea, el menos a por b más el b por a o a por b, que es lo mismo, se cancela y nos queda a cuadrado menos b cuadrado. Un caso de aplicación sería, por ejemplo, si tenemos x más 3 por x menos 3 en una ecuación, tenemos este término, pues podemos aplicar que suma por diferencia es diferencia de cuadrados, es decir, cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, que es 9. Y por tanto, esto sería equivalente a este polinomio de segundo grado. Estas son las identidades notables esenciales que debéis saber. Para aquellos que tengan curiosidad, os voy a enunciar otras identidades que también suelen ser útiles, aunque no se consideran tan notables. Por ejemplo, podríamos pensar si en vez del cuadrado de la suma, ahora hacemos el cubo de la suma. En vez de hacer el cuadrado, hacemos al cubo. ¿Esto qué da? Pues bueno, aplicando la distributiva podéis encontrar que esto es x al cubo más y al cubo más 3x cuadrado y más 3y cuadrado x. Ahora podríamos preguntar cuánto da x más y a la cuarta, o x más y a la quinta, o en general x más y a un número natural n. Y existe una fórmula para este tipo de identidades que se llama el binomio de Newton, que a lo mejor trataremos en un próximo vídeo, pero que ahora ya no entraremos porque es un tema ya más complejo. Pero en realidad existen identidades notables para cualquier potencia de la suma y también en realidad para cualquier potencia de la resta. Y por ejemplo, otra interesante que también se utiliza sería diferencia de cubos, que esto sería x menos y por
x cuadrado más xy más y cuadrado. Y en general también existe una fórmula para diferencia de potencias enésimas. Aunque como digo, no entraremos en detalle de esto, ya que esto sería tema para un vídeo propio. En cualquier caso, las que hay que saber son las tres que he enunciado antes: cuadrado de la suma, cuadrado de la resta y la suma por diferencia, que aparecerán habitualmente a la hora de factorizar polinomios. Y hasta aquí este vídeo. Suscribiros al canal de Sangaku para seguir aprendiendo matemáticas y nos vemos en los próximos vídeos donde trataremos el tema de la factorización de polinomios.